El Ministerio Dios de Milagros presenta al evangelista Alain Baeza Aenge, trayéndonos hoy la palabra de Dios. Oramos para que su vida, familia y ministerio sean bendecidos. Escuchemos hoy lo que Dios tiene para tu vida. Hechos capítulo 7, verso 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Amado Padre, gracias por Jesús. Gracias porque tomaste la cruz del Calvario por nosotros, inmerecedores. Te pido en el nombre de Jesús que tu presencia, mi Dios, ahora nos ministre en tu palabra. Que tu unción se torne en la palabra y edifique nuestros corazones. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, 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 aleluya. Pueden sentarse. Había dicho que el propósito de nuestras vigilias es para glorificar a Dios, buscar la gloria de Dios y no la gloria nuestra. Amén. Que era tiempo de poner un alto en nuestra carrera y pensar para quién estamos corriendo. Si lo estamos haciendo persiguiendo nuestros propios sueños o nuestros propios propósitos, o si estamos persiguiendo los sueños de Dios, corriendo de acuerdo al propósito de Dios. Y el objetivo de la vida del cristiano tiene que ser buscar el propósito de Dios, buscar la gloria de Dios. Amén. No para sí, sino para la gloria de Dios. Amén. La palabra de Dios declara que Dios lo hizo todo para su gloria. Amén. Amén. Por lo tanto, el hombre también fue hecho para la gloria de Dios. Y Satanás busca que el hombre no glorifique a Dios. Y Satanás minuciosamente busca que esto suceda aún con lo que estamos en la iglesia, dentro de la iglesia. Satanás busca que el hombre no priorice lo que es la gloria de Dios. ¿Cómo? Haciendo que el hombre vaya tras sus propios sueños, tras sus propias visiones, tras sus propios deseos de autorrealización. Ser reconocido el hombre, ser aplaudido, ser elevado en niveles de autoridad. ¿El sueño cuál es? Ser grande. Amén. Y es tiempo de que pongamos un alto y comencemos a dejar de desear ser y empezar a desear no ser. A desear no ser, ¿por qué? Porque cuando empezamos a dejar de ser nosotros, empieza Dios a ser en nuestras vidas. En cumplimiento con lo que Cristo dijo: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. Amén. Y cuando comenzamos a dejar de perseguir nuestros sueños, cuando comenzamos a dejar de perseguir lo que anhelamos y lo que deseamos, empezamos automáticamente en el Espíritu Santo, empezamos a ser guiados a buscar la gloria de Dios. Amén.
¿Por qué? Porque ya no se trata de que yo quiero que me reconozcan. No, ahora yo evito que me reconozcan porque es necesario que Dios sea reconocido. Amén. Ya no hay una figura principal entre los hombres. Ahora es Cristo la figura principal. Y esta fue una característica que tuvo este varón llamado Esteban. Amén. Y los que están acá, quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos quieren ser ungidos? Amén. Me refiero a moverse en la unción, en el poder de Dios. Bueno, en Hechos capítulo 6 hay una descripción bíblica. Está las características de 7 varones y entre ellos estaba Esteban. 7 varones que nos dan un ejemplo, santo Dios, un ejemplo de cómo prepararnos para la unción, pero ser personas que nos preparemos para la unción, pero que demos gloria a Dios sin tomarnos el crédito. Amén. Y en el verso 6, en el capítulo 6, verso 3, los apóstoles dijeron: buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones, y miren, noten las características. Amén. Número 1, de buen testimonio. Número 2, llenos del Espíritu Santo. Y número 3, llenos de sabiduría. Las características para que se le encargue trabajo en la ley de Dios. Las características que eran personales de estos hombres. Amén. Características que son necesarias para tu vida. Amén. Si quieres ser ungido, si quieres moverte en el poder de Dios, amén, tienes que tener estas características aplicadas, viviéndolas en tu ser, en tu desarrollo cristiano, amén, en tu desenvolvimiento, en tu vida cotidiana. Tienes que tener estas características. Amén. Cuando vemos en el verso 8, nos damos cuenta que Esteban había sido escogido para ser diácono. Esteban había sido escogido para servir las mesas mientras los apóstoles predicaban el Evangelio, mientras los apóstoles ministraban milagros, amén, ministraban el poder de Dios. Había un problema: los apóstoles tenían que hacerlo todo. Tenían que predicar, ministrar y servir, ayudar, pintar, hacerlo todo. Y entonces ellos se dieron cuenta y dijeron, porque no podían llevar todo. Amén. La iglesia estaba en su etapa naciente, estaban aprendiendo, se estaban desarrollando, el Espíritu Santo estaba conformando los ministerios dentro de la iglesia y dijeron: no conviene que nosotros lo hagamos todo, dijeron los apóstoles. Vamos a escoger personas, varones que sean capaces. Amén. Y cuando empezaron a escoger, yo creo que ellos escogieron guiados por el Espíritu Santo. ¿A quienes escogieron? A varones, a personas de buen testimonio. Diga conmigo, buen testimonio. Buen testimonio. ¿Sabe lo que cosa es un buen testimonio? Vivir en santidad. Eso es no hay mejor buen testimonio que ese. Cuando un cristiano se esfuerza en la santidad, tiene un buen testimonio. ¿Por qué? Porque evita la mentira. ¿Por qué? Porque evita el robo. ¿Por qué? Porque evita todo lo que desagrade a Dios. Amén. Todo lo que desagrada a Dios y lo hacemos en nuestra vida produce un mal testimonio. Porque el testimonio comienza en los ojos de Dios y termina en la boca de los hombres. Amén. El testimonio comienza en los ojos de Dios y termina en la boca de los hombres. Por eso, cuando tenemos buena opinión delante de Dios y de los hombres, estamos llevando un buen testimonio. Amén. Un testimonio santo. Amén. Ahora, la segunda característica, lleno del Espíritu Santo. Amén. ¿Se ha dado cuenta de algo? Esteban, cuando vemos en el verso 8, Esteban, que comenzó a servir las mesas,
Ahora, en el verso 8 del capítulo 6, Esteban era un evangelista, era un predicador, era un hombre usado por Dios, dice, y Esteban lleno de gracia y de poder. Amén. Se estaba moviendo en la unción, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Alguien que comenzó a servir las mesas, ahora estaba ministrando la palabra, ministrando el poder de Dios. Alguien que comenzó limpiando los bancos de la iglesia, ahora estaba ministrando, moviéndose en la unción de Dios. ¿Qué te enseña esto, amado mío? Este hombre, para llegar al nivel de unción que Dios estaba glorificando, este hombre primeramente comenzó por lo más bajo y fue fiel en lo poco. Amén. Tuvo que ser fiel en lo poco para ser ungido y llegar acá. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Amén. Lleno del Espíritu Santo. Y dice la palabra acá, y también lleno de sabiduría. Amén. ¿Y sabes por qué dice de sabiduría? Era un hombre que estudiaba la palabra de Dios, conocía la palabra de Dios. ¿Dónde vemos esto? En el capítulo 7, cuando Esteban se defiende, cuando le hacen un juicio, se recoge acá la predicación que hizo Esteban. Y la predicación comienza hablando desde Abraham hasta David, el ciclo histórico, amén, y el trato de Dios dispensacional. Y cuando leemos acá y estudiamos a cabalidad, nos damos cuenta que Esteban sabía de lo que estaba hablando. Esteban conocía la palabra de Dios. Y cuando se escogieron varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, significa que eran gente que se podía contar, que no tenían reprimendas entre el pueblo, eran gente de honor, gente santa, gente que buscaba a Dios, lleno del Espíritu Santo. No todo el mundo es lleno del Espíritu Santo de la manera que se está refiriendo acá Esteban. Era una gente ungida, era una gente metida en oración, buscaba a Dios, pero era una gente también que conocía, tenía dominio de la palabra de Dios, sabía lo que estaba diciendo. Y cuando, amados míos, cuando tú eres una persona que te guarda santo para Dios, cuando eres una persona que busca el rostro de Dios, cuando eres lleno del Espíritu Santo y cuando usas la palabra de Dios para aprender la palabra de Dios, sabiendo que es una espada más cortante que una espada de dos filos, esta espada cortante, cuando la aprendes a usar, amados míos, va a suceder en tu vida como Esteban. Te va a suceder que Dios va a derramar sobre ti gracia y poder. Y Dios te va a usar. Amén. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios? Dios quiere usarte. Amén. Dios quiere usarte. Amén. Y es bueno que nosotros tengamos este interés que tuvo Esteban. Este hombre quería ser usado por Dios. Se dispuso a servir, amén, primeramente limpiando bancos, se dispuso a servir porque era un hombre que quería ser usado por Dios. Si era lleno del Espíritu Santo, si tenía buen testimonio, si tenía sabiduría, es porque era un hombre que estaba dispuesto a ser usado por Dios. Supongo que Esteban oraba y le decía, Señor, úsame. Supongo y pienso que Esteban escudriñaba la Escritura porque deseaba ser usado por Dios. Supongo y pienso que Esteban dedicaba tiempo a orar y a pedir, Espíritu Santo, lléname, bautízame, lléname de la presencia de Cristo, porque quería ser usado por Dios. El verso 8 nos da ejemplo, y cuando le llegan a arrestar, dice la palabra en el verso 10, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Esteban era un hombre que hablaba la palabra, pero lleno del Espíritu Santo. Y una cosa es hablar la palabra sin la unción, que hablar la palabra con la unción. Una cosa es hablar la palabra sin la guianza del Espíritu, otra cosa es hablar la palabra con la guianza
del Espíritu. Y mientras él hablaba y predicaba, Dios confirmó su palabra. Y dice la palabra que lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, a punto de ser apedreado, lapidado, a punto de ser asesinado por este concilio, por este pueblo que aún preparó testigos falsos, diciendo falso testimonio para matarle. Aún en esto, este varón Esteban, puesto los ojos en el cielo, lleno del Espíritu Santo, amén, y quiero que usted note esto, lleno del Espíritu Santo en el buen tiempo, lleno del Espíritu Santo en el mal tiempo. En el capítulo 7, verso 55, estaba atado, a punto de ser asesinado este hombre mártir de la fe, Esteban. Viendo cómo Esteban se defendió, hablando la palabra, no le resistían, enfurecidos, crujían los dientes contra él, y él estaba lleno del Espíritu Santo en ese mal momento. Y quiero que ustedes aprendan esto en esta noche, a ser llenos del Espíritu Santo en los buenos cultos, como llenos del Espíritu Santo en los malos momentos de la vida. A punto de matar a Esteban, este hombre estaba lleno del Espíritu Santo, puso los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios. Amén. ¿Cómo él pudo haber visto la gloria de Dios en el momento que iban a quitarle su vida? Porque era un hombre que no buscaba su propia gloria, era un hombre que no perseguía su sueño, era un hombre que no anhelaba algo para él anhelaba la gloria de Dios, él anhelaba vivir para Dios, él anhelaba servir a Dios en vida como hasta la muerte, y lo comprobó. Porque en el momento que lo iban a asesinar, mientras lanzaban las piedras contra él, mientras las piedras golpeaban su cabeza y su cuerpo, él declaraba: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Él hablaba, él gritaba: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y lanzaron otra piedra contra él, contra su cabeza, contra su cuerpo. Sangraba este varón de Dios, la sangre, la vida se le iba, y declaró con su boca una vez más, a gran voz, gritado para que todos los escucharan: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y diciendo eso, durmió. Aún en medio de la cruenta muerte, este hombre lleno del Espíritu Santo dio un buen testimonio. Fue lleno del Espíritu Santo. Amén, aleluya. Y sabiduría. Y tengamos esto. Si queremos vivir para glorificar a Dios, dejar nuestros sueños, dejar nuestras pasiones, dejar todo eso atrás y comenzar. ¿Sabes qué? Esto que tenemos, esto está perfecto, es una herramienta perfecta para que Dios se glorifique. No nos hace falta templos grandes, nos hace falta tener a Cristo. No nos hace falta grandes equipos de música, nos hace falta adorar para la gloria de Dios. Hacerlo para la gloria de Dios, con un corazón quebrantado, como lo tenía Esteban, un corazón dedicado en servir a Dios en las buenas y en las malas, y ser fiel hasta la muerte. Y este hombre ganó la corona de la vida. Este hombre ganó la corona de la vida. Y yo te invito a ti en esta noche a que también desees esto, ser una persona, un cristiano con buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Amén. Dios te bendiga mucho. Padre, en esta hora, Dios mío,